Hola queridos amigos, bienvenidos a Diálogos para la Esperanza. Es un placer tenerlos en mi programa. Gracias por seguirnos, gracias por difundir nuestros programas. Estamos transmitiendo también en Radio Católica Semillas. Soy Clara Mianovich y hoy me acompaña un gran conocedor de las escrituras, Mauricio Osaeta. Tengo el honor de recibirlo por segunda vez a pedido del público. Su primer programa en este canal ha sido un éxito total. Inclusive me escribió una señora de Israel ponderando su trabajo. Bienvenido, Mauricio. Es un gusto recibirte nuevamente. Hola Clara, muy buenas noches. El gusto es mío. Agradecido por esta nueva invitación. Un saludo para ti y para todos los que siguen tu canal Diálogo para la Esperanza. Bueno, este programa maravilloso, que no se lo pueden perder, es sobre la tierra de Canaán y la herencia de Israel, Antiguo Israel y Nuevo Israel, es la parte 2. Si quieren ver la parte uno, tienen que ir para abajo, scroll para abajo, y van a poder disfrutar de la primera parte, que realmente yo aprendí mucho, te tengo que decir, Mauricio. A mí me encantó ese programa. Realmente aprendí muchísimo, me llamó mucha gente agradeciéndome por ese programa y pidiéndome que te traiga de nuevo. Así que, bueno, a pedido del público, tuve que acceder y llamarte para que hagamos la segunda parte y sigamos aprendiendo con vos. Eh, a ver, primero que nada, ¿qué te parece si comenzamos por aclarar un poquito los términos, ¿no? Para evitar confusión, discernir un poco y hablar con propiedad. Tenemos judíos, judaísmo, Estado de Israel, sionismo. Contame un poco de eso. Voy a compartir entonces, como la vez anterior, la pantalla mientras vamos hablando. Ahí te pido, por favor, me dejes saber si se ve la pantalla que estoy compartiendo. Perfectamente. Sí, conviene por aclarar los términos, ¿no? Para evitar caer en confusión y para hablar con propiedad. Entonces, primero tenemos un pueblo judío, que es una raza proveniente originalmente de Ur de Caldea. Estamos hablando de los descendientes de Abraham, un pueblo semita, pero no podemos quedarnos solo hasta ahí, porque realmente cuando hablamos de pueblo judío, nos referimos específicamente a los descendientes de Jacob, el nieto de Abraham, y a veces nos referimos más específicamente a los descendientes de Judá, bisnieto de Abraham. Y como raza, pues obviamente no podemos tener nada en contra de ellos. Tenemos que amarlos como amamos a cualquier otra raza, bien sean árabes, bien sean chinos, bien sean africanos o a cualquier otra raza, tenemos que amarla y respetarla y nada en contra de la raza judía como tal. Después tenemos el término judaísmo, ya hablando como una religión. Ya viene esto realmente principalmente desde Moisés, pues 50 días exactamente después de la salida del Egipto, donde estuvieron 430 años, de los cuales 400 como esclavos, y Dios los libera de allá y a los 50 días Moisés recibe en el monte Sinaí lo que llamamos la ley que ellos llaman la Torá y en nosotros en castellano llamamos el Pentateuco, la cual incluye los 10 mandamientos. Como religión, nada en contra de decir de ellos, al contrario, es una religión totalmente tolerante, no proselitista, lo que significa que no busca nuevos prosélitos, no busca nuevos seguidores del judaísmo y mucho menos imponerla. Nada de eso de que si no la adoptas tienes alguna, te corto la cabeza o te convierto en un DINI o tienes que pagar una jizya. O no, 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 es no impositiva, no coercitiva, pero además ni siquiera busca prosélitos. ¿Y está basada en qué? Primero en el amor a Dios y el amor al prójimo. Estamos hablando de Deuteronomio 6.4, 6.5 y Levítico 19.18. Primero el amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo, o sea, basada en el amor. Y en las Disculpame que normas, te interrumpa, Mauricio. Tenés que nacer judío, no te podés hacer judío. hasta donde yo entiendo, no se puede hacer judío. Lo que sí te puedo decir es que como religión, tenemos, ya decíamos en el programa anterior, una base común, porque la base de esa religión son las normas morales absolutas que están en los 10 mandamientos, que si todos los pueblos o razas de la tierra cumplieran a perfección, no habría odios, enfrentamientos, guerras, envidias, no habrían cachos, no habrían, sería una vida, un mundo donde se podría vivir
en perfecta justicia. Entonces, como religión tampoco tenemos nada en contra de ellos porque es una religión basada en la paz, en el amor y en principios morales que son los que, digamos, han hecho la civilización occidental, ¿no? Es decir, y son los mismos principios morales que heredamos nosotros los católicos, porque venimos de la misma ley, es decir, el mismo Sí, Pentateuco y de los mismos 10 mandamientos. Entonces, como religión, nada que objetarles, ¿no? Luego tenemos el Estado de Israel, una nación soberana, como tantas otras en el mundo, con pleno derecho de estar ahí en Canaán, en esa región, porque como lo vimos en el programa anterior, Dios le dio en herencia esa tierra como decreto eterno, ¿no? Como decreto para siempre, que ellos le iban a ser los dueños, los poseedores, los herederos de esa tierra por disposición divina, ni siquiera por decisión de ellos. Entonces, demostramos en el video anterior que la decisión de que tengan un Estado, inclusive de que lo vuelvan a reconstruir después de la diáspora, es una decisión de Dios, ni siquiera es de ellos, de los israelitas. Y por último tenemos el término sionismo, que es donde se comienza a poner más complicada la cosa. El sionismo nació en el siglo XIX. Varios, digamos, padres, aunque se le considera el principal a Theodor Herzl, no es el único, pero digamos el más conocido. Y nació como un movimiento para que los judíos pudieran volver a tener un estado allá en Israel. Hasta aquí tampoco hay un problema, porque como demostramos en la parte uno, esa decisión de que volvieran a tener un estado y de que los iba a volver a reunir Dios en Canaán, es algo que está en la Biblia. Nosotros no podemos, como cristianos, ir en contra de la Biblia. O sea, cualquier cristiano que se oponga al Estado de Israel va directamente contra la Biblia y reta a Dios. Y nosotros no podemos ninguna de esas dos cosas, ¿no? Entonces, como movimiento, en cuanto a que fuera creado el Estado de Israel otra vez, tampoco podemos tener nada en contra porque demostramos bíblicamente que la decisión es de Dios, o sea, de Yahvé, de yo soy el que soy, Padre de Jesucristo. Ahora, ¿dónde comienza a complicarse la cosa? El sionismo como movimiento también comienza a convertirse en una ideología que con el paso del tiempo comienza a tener otras variantes, otros objetivos, otros propósitos y comienza a veces a oscurecerse un poco la cosa. ¿Cuándo vemos que la cosa comienza a oscurecerse? Cuando vemos cosas contradictorias que las vamos a explicar hacia el final de este video, o sea, en la tercera parte en realidad, ¿no? Cuando comenzamos a ver que hay judíos haciendo cosas contra judíos, judíos traicionando a judíos, comenzamos a ver como una especie de guerras internas. Entonces vemos que el demonio se metió, es decir, hay algo que no cuadra y es lo que vamos a ahondar con más profundidad en este video que en el primero, porque en el anterior solamente pareciera inclusive contradictorio que yo haya dicho que estoy de acuerdo con el Estado de Israel, pero soy antisionista. Hoy voy a ahondarlo con más detalle porque si solo se plantea así de manera básica, pues pareciera una contradicción y hoy voy a demostrar que no lo es. muy bien, muy buena aclaración, Mauricio. En las escrituras podemos advertir sobre el peligro de odiar a los judíos, de maldecirlos, de combatirlos. ¿Es así, Mauricio? Porque es algo anticristiano eso. Para contestar, primero te pido que me confirmes que estás viendo la nueva lámina que avancé. Correcto, sí, 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 la estoy viendo perfectamente. Entonces, para responder a esta pregunta, quiero compartir algunas citas bíblicas, una de las más importantes del principio de la Biblia y de la ley, Génesis 12, del 1 al 3. Dijo Yahvé a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre, al país que yo te mostraré, pues de ti haré una nación grande y te bendeciré, haré grande tu nombre y serás bendición. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te maldigan. Esta sentencia que está acá sigue vigente y muchas personas no lo saben, no lo comprenden. Y aplica tanto al individuo como a nivel de nación, de país, de pueblo. Voy a poner algunos ejemplos para darme a entender. Al expresidente de Venezuela, Hugo Chávez, se le ocurrió la mala idea de maldecir públicamente al pueblo judío desde el fondo de sus entrañas. Ahí mismo, en ese Yo no momento, sabía eso. le comenzó el cáncer en el fondo de sus entrañas y menos de un año después había muerto de cáncer desde el mismo lugar desde donde maldijo al pueblo de Israel. Entonces, él mismo se echó esa maldición encima porque eso es lo que dice esta sentencia. Ahora podemos verlo también desde el punto de vista opuesto, ¿no? Quien ha recibido bendición por haber defendido al pueblo de Israel. Pongo un par de ejemplos. En la Segunda Guerra Mundial arriesgaron muchísimo el Papa Pío XII y también un sacerdote. Bueno, estoy hablando de algunos como ejemplo, porque Sí, fueron muchos más, sí, sí, ¿no? sí. Pero hay un sacerdote de Irlanda de nombre Hugh o Flaherty, que se dedicaron por mucho tiempo, cuando la ocupación nazi de Italia, a defender, a proteger, a salvar a judíos. Los Sí, tenían escondidos, les llevaban comida, algunos inclusive les consiguieron documentos como pasaporte del Vaticano,
Y esto lo hacía el padre O'Flaherty a sabiendas o sea, digamos, estaba informado de lo que estaba haciendo el Papa Pío XII y sabían que si Hitler se enteraba los podía matar, podía inclusive ir a bombardear el Vaticano. Yo recomiendo mucho que vean una película del año 1983 que se llama The Scarlet and the Black, Ujú. Escarlata y Negro. Excelente película donde muestra todo lo que tuvieron que vivir estas personas y cómo los nazis se terminaron enterando que el Vaticano sí estaba protegiendo judíos. Y sin embargo, Dios los protegió en virtud de esta bendición. No murió Pío XII, no murió el padre O'Flaherty, ni Hitler bombardeó el Vaticano. ¿Por qué? Porque ellos ayudando a judíos recibieron esta bendición. Considero que vale la pena aprender de él, que se llama Jonathan Kahn, donde explica, Ah, sí, lo conozco. claro, porque él explica cómo países enteros han caído en bendición o en maldición por haber defendido o haber combatido y perseguido a los judíos. Incluso explica él que a veces el mismo país, en algún momento, por ejemplo Estados Unidos, recibió bendición por proteger judíos y después maldición por perseguirlos. Y también le ocurrió eso al Imperio Británico, que llegó a ser uno de los imperios más grandes del mundo, de hecho el mayor en extensión territorial, el mayor que ha habido en el mundo, pero que también ha hecho después cosas en contra de los judíos y le ha caído la maldición. Es decir, en resumen, esta sentencia sigue vigente, Clara, la mayor parte de la gente no lo sabe y aplica a nivel de persona y aplica a nivel de pueblo. Entonces yo invito a la gente a que no odien a los judíos, no los maldigan, no los condenen, no los persigan, porque esta bendición se va a seguir cumpliendo. Entonces es mejor no, pues, si no quieres amarlos y defenderlos, bueno, por lo menos no los combatas, no los maldigas, porque te cae, la maldición te va a caer. Claro, es de conocer las escrituras porque, eh, bueno, Jesús es un judío, para nosotros los cristianos es el judío más importante, o sea, es el Mesías, no sé, para los cristianos por lo menos es un pecado para mí grave odiar a los judíos. Y claro, ya solo odiarlos es pecado, pero a mí me impresiona la cantidad de católicos que hoy en día se están poniendo en contra de los judíos, están declarando que no debe existir el Estado de Israel, y bueno, cuántos, inclusive, quién sabe si vayan estar dispuestos a ir a la guerra contra Israel, pero ¿cómo es posible? Es decir, realmente es no conocer las Sagradas Escrituras ni el propósito Exacto, de Dios. exacto, porque el amor que tiene Dios por Israel, o sea, eso es algo que es innegable, todas las escrituras están plagadas del amor por Dios y la predilección de Dios por Israel. O sea, Y, nadie puede discutir eso. y me gustaría que en esta misma pregunta agregar Jeremías 2 del 1 al 3, que es una belleza. Dice, me llegó la palabra de Yahvé que dijo, anda y grita a los oídos de Jerusalén diciendo, así dice Yahvé, me acuerdo de la piedad de tu juventud, del amor de tus desposorios, y cómo me seguiste por el desierto, en una tierra donde no se siembra. Israel es cosa santa para Yahvé, primicias de sus frutos. Cuanto le devoran, se hacen culpables. Vendrá sobre ellos el mal, oráculo de Yahvé. Hay países que han intentado devorar a Israel y les ha ido mal. Y hay algunos, por ejemplo, Irán, desde la revolución iraní en el año 79, ha jurado no sé cuántas veces a Israel, ha renovado su maldición, su sentencia de borrarlos del mapa, de desaparecer el Estado de Israel. Inclusive llevan años intentando tener la bomba atómica para poder eliminarlos por completo. La sentencia que le va a caer a los iraníes si siguen por esa vía de odio y de destrucción es que vendrá sobre ellos el mal. Entonces yo sigo invitando una y otra vez a todas las personas, no combatir al pueblo judío, no maldecirlos, no desearles el mal, porque la persona que lo hace se echa la maldición encima ella sola, o el pueblo que lo hace se echa su maldición sobre sí mismo. Qué interesante lo que estás diciendo, Mauricio. Em, Podemos decir que Dios a su pueblo Israel por su propia gloria, o por qué lo hace. Sí, de hecho se ve en las escrituras que es exactamente así como lo acabas de decir. Es decir, que si uno lo analiza en la Biblia se da cuenta que no lo hace porque ellos hayan sido mejores que otros pueblos, porque lo merezcan, no por demostrar al mundo que son santos. No, no es. Yo seleccioné en esta respuesta a esta pregunta Eclesiástico 36, o sea, del libro de Siracia, del versículo 1 al versículo 19, porque 7 veces establece ahí que Dios los defiende y los protege, no por ellos, no en virtud de ellos, sino en función de su propia gloria y para demostrarle a todas las naciones que no hay otro Dios más que Él. O sea, lo hace por su propia gloria. Y dice así, lo voy a leer un poco rápido, resaltando las partes más importantes que están en color. Oh Dios de todas las cosas, ten compasión de nosotros. Vuelve hacia nosotros tus ojos y muéstranos la luz de tu misericordia. Infunde tu temor en las naciones que no han pensado en buscarte, para que entiendan que no hay otro Dios sino tú. Ahí lo dice por primera vez, para que sepan que solo tú eres Dios. Y pregonen tus maravillas. Alza tu brazo contra las naciones extrañas para que experimenten tu poder. Lo vuelvo a decir. Porque así como a vista de sus ojos demostraste en nosotros tu santidad, así también a nuestra vista mostrarás en ellas tu grandeza, a fin de que conozcan como nosotros hemos conocido que no hay otro Dios fuera de ti. Lo dice por tercera vez. Oh Señor,
renueva los prodigios, haz nuevas maravillas, glorifica tu mano y tu brazo derecho. O sea, Dios se glorifica a sí mismo defendiendo a Israel. Despierta la cólera y derrama la ira. Destruye al adversario y abate al enemigo. Acelera el tiempo. No te olvides del castigo del fin, para que sean celebradas tus maravillas. Devorados sean por el fuego de la ira aquellos que escapan, y hallen su perdición los que tanto maltratan a tu pueblo. Lo dice clarísimo y por eso lo puse en color rojo. Quebranta las cabezas de los príncipes enemigos, los cuales dicen, no hay otro fuera de nosotros. Y continúa con el versículo 13. Reúne todas las tribus de Jacob para que conozcan que no hay más Dios que tú. Está diciendo por quinta vez. Y publiquen tu grandeza y sean herencia tuya como lo fueron desde el principio. Apiádate de tu pueblo que lleva tu nombre, de Israel, a quien has tratado como a primogénito tuyo. Apiádate de Jerusalén, ciudad que has santificado, ciudad de tu reposo. Llena Sión de tus palabras inefables y a tu pueblo de tu gloria, no de su gloria, no de la gloria del pueblo de Israel. Llena a tu pueblo de tu gloria, Dios glorificándose a sí mismo. Declárate a favor de aquellos que desde el principio son criaturas tuyas y verifica las predicciones que anunciaron en tu nombre los antiguos profetas. Remunera a los que esperan en ti para que se vea la veracidad de tus profetas y oye las oraciones de tus siervos, según la bendición que dio a Aarón a tu pueblo, y enderézanos por el sendero de la justicia. Sepan los moradores de toda la tierra que tú eres el Dios que dispone los siglos. Entonces seleccioné esta cita porque repite 7 veces que lo hace por su gloria, para glorificarse a sí mismo. Y a fin de cuentas es para demostrar, Clara, que todos los demás dioses en el mundo no son verdaderos dioses, es decir, que las otras religiones no son verdaderas y no siguen a verdaderos dioses, y él lo hace poniendo en la Biblia lo que va a hacer y cumpliéndolo, demostrando que solo él es dueño de la historia, solo él escribe la historia y lo que él dispone lo cumple. Bueno, está bien, lo hace por su propia gloria porque también el pueblo de Israel a veces la pega y a veces mete la pata y a veces la pega porque somos humanos, o sea, todos muchas veces, pero lo que pasa es que Dios siempre es fiel, o sea, por su fidelidad y porque Él es fiel a su propia palabra, también lo hace por su propia gloria. ¿Podemos concluir en eso o no? Así es. Bien. También uno puede leer en las Escrituras que el Señor protege a su pueblo cuando teme a Dios y cumple sus mandamientos y que lo abandona a su caída cuando hace lo contrario. Entonces, podríamos concluir que Dios siempre libra a su pueblo cuando éste vive cerca de Dios y lo abandona a su suerte cuando éste le da la espalda. Esto está claro en las escrituras, ¿no? O sea, lo podemos leer en el libro de Judith 4, en el libro de Judith 5. En realidad esto está claro en toda la Biblia, de principio a fin, ¿no? Esta de Judith 4 y 5 la seleccioné por su herencia misma de tu parte, porque es hermosísima, muy interesante, pero en toda la Biblia está igual, y eso es una enseñanza de Dios, no solo para su pueblo, sino también para las naciones paganas, también para los enemigos, que terminan entendiendo cómo son las cosas y saben cuándo temer y cuándo no temer a Israel. Comencemos entonces con Judith 4. ¿Qué fue lo que ocurrió así? Pues en resumen, el contexto histórico. Venía avanzando Holofernes y venía infundiendo todo el terror, ¿no? El temor en todos los pueblos, porque les daba dos alternativas. O se rendían completamente y quedaban sometidos, de manera, pues, humillándolos, o simplemente si no querían someterse eran arrasados. Entonces, claro, cuando ya están llegando cerca de los territorios de los pueblos de Israel, comienza a correrse la voz de su cercanía. Y sale Eliaquín, el sumo sacerdote, que les habló en estos términos. Tened por cierto que el Señor oirá vuestras plegarias si perseverareis constantemente en ayunos y oraciones delante del Señor. Acordaos de Moisés, siervo del Señor, el cual no por medio de las armas, sino suplicando con santas oraciones, derrotó a Amalek, que confiaba en su fuerza, en su poder, en su ejército, en sus broqueles, en sus carros de guerra y en su caballería. Así sucederá a todos los enemigos de Israel si perseverareis en esta obra que habéis comenzado. Movido por estas exhortaciones, perseveraban orando en la presencia del Señor, de tal manera que aun los que ofrecían holocausto al Señor les presentaban las víctimas vestidas de cilicios y cubiertas de cenizas sus cabezas, y todos oraban a Dios de todo corazón para que visitase Israel su pueblo. Entonces el sacerdote Eliaquín pone al pueblo a orar, a vestirse de sayal, ponerse cilicios, cubrir de ceniza la cabeza, para que en oración puedan vencerlos, recordando cómo Moisés venció a los amalecitas, que siendo ellos tan mal armados, prácticamente vencieron con palos contra espadas, porque fue Dios el que les dio la victoria. Entonces ellos lo recuerdan muy bien y este sacerdote le está haciendo obrar de la misma manera. Pero lo más hermoso está ahí, la razón por la cual tú me sugeriste
que incluyéramos Judith en este análisis, es porque en el capítulo 5 en Judith se ve tan hermoso, no solo cómo lo entienden ellos, sino cómo los pueblos paganos, los pueblos vecinos, inclusive los enemigos, habían entendido muy bien que todo dependía de si ellos estaban de buenas o no con su Dios. Entonces vamos a leer, Clara, Judith, el capítulo 5 del versículo 1 hasta el 25. Es una belleza. Voy a leer un poco No, rápido. es mi libro preferido, a ver, o sea, yo, Judith, es como, a ver, aparte, a ver, hay que decirlo, Judith prefigura a la Santísima Virgen y al triunfo de María, por eso yo, Judith es como, el padre Rivas lo sabe, lo vuelvo loco con Judith, así que, ¿qué Sí, voy a porque decir? Judith, como figura de la Virgen María, es la que termina venciendo al malvado, no el pueblo, sino una sola mujer, y eso pues, prefigura y anuncia que es María la que le va a El pisar triunfo de la María, cabeza a Satanás. Así exacto, es. donde No, recibe su orgullo, es una belleza. El que no haya leído el libro de Judith, yo le aconsejo no, que lo no vea tiene al menos una vez. desperdicio, Y también está la película de Judith, la pueden buscar y es súper eso me la tenés que interesante. pasar. No, yo Judith lo leo y lo releo y no tiene desperdicio. Claro, ¿qué fue entonces lo que pasó? Eh, el ejército de los Fernes llega a los amonitas y como él no conocía muy bien al pueblo hebreo, entonces le pregunta a uno de los amonitas que se llama Achior. Y la respuesta de Achior es una belleza porque hace una cantidad de confesiones de fe. Es impresionante cómo explica todo y al final le da inclusive la estrategia militar que deben seguir y ellos pierden porque no escuchan la estrategia militar sugerida por pura soberbia. Le dijo así a Achior: si te dignas escucharme, diré, Señor mío, en tu presencia la verdad acerca de este pueblo que habita en las montañas, y no saldrá de mi boca palabra falsa. Ese pueblo es del linaje de los caldeos. Habitó primeramente en Mesopotamia, pues no quisieron seguir los dioses de sus padres que vivían en el país de los caldeos. Abandonando las ceremonias de sus padres, que rendían culto a muchos dioses, adoraron al solo Dios del cielo. Ahí comienza a ser una confesión de fe. Reconoce que hay uno solo del cielo, el cual les mandó a salir de allí y a pasar a vivir en Canaán. Mas cuando una gran hambre invadió todo aquel país, bajaron a Egipto, donde por espacio de 400 años se multiplicaron hasta hacerse incontable su número, tratados con dureza por el rey de Egipto y forzados a edificar ciudades con barro y ladrillos, clamaron a su Señor, el cual hirió a toda la tierra de Egipto con varias plagas. Aquí hace otra confesión de fe porque declara que es el Dios del cielo, el único Dios verdadero, el que hirió al pueblo de Egipto porque estaba esclavizando al pueblo de A su Israel. pueblo. Y se Sí, pone más interesante a partir del versículo 11, que dice así: entonces los egipcios los arrojaron de sí, pero cuando cesaron las plagas, quisieron de nuevo cautivarlos y reducirlos a la anterior servidumbre. Mas ellos huyeron y el Dios del cielo les abrió el mar. Otra confesión. De tal manera que de un lado y otro las aguas formaron una masa sólida como un muro, y así caminando a pie enjuto atravesaron el fondo del mar. Un ejército innumerable de egipcios que los perseguía por el mismo paso fue de tal suerte cubierto con las aguas que ni uno siquiera quedó para contar el suceso a la posteridad. Salidos del Mar Rojo, ocuparon los desiertos del monte Sinaí, donde jamás hombre alguno pudo habitar ni descansar persona alguna. Allí las fuentes amargas se le convirtieron en dulces, a fin de que pudiesen beber, y por espacio de 40 años recibieron el manjar del cielo. Este hombre está haciendo un recuento hermosísimo de todo lo que vivió el pueblo israelí y va haciendo de tanto en tanto una confesión de cómo el Dios del cielo, el único, ese Dios de ellos, que lo reconoce como el Dios del cielo, va haciendo portentos y maravillas. No solo los libra de los enemigos, sino también los alimenta y hasta da el testimonio de cómo bajaba el maná, el pan del cielo. Y después desde el versículo 16, y aquí viene la parte más interesante de todas: donde quiera que llegaron, sin arco ni saeta, sin escudo ni espada, peleó por ellos su Dios y salió vencedor. No hubo jamás quien pudiese hacer daño a este pueblo mientras no se apartó del culto del Señor su Dios. Pero siempre que, fuera de su Dios, adoraron a otro, fueron entregados al saqueo, a la espada y al oprobio. En cambio, cuando se arrepintieron de haber abandonado el culto de su Dios, el Dios del cielo les dio fuerzas para resistir. Así que al fin abatieron a los reyes cananeos, jebuseos, fereceos, heteos, heveos, amorreos y a todos los potentados de Jezebón, de cuyas tierras y ciudades tomaron posesión. Mientras no pecaron contra su Dios, les fue bien, porque su Dios está aborrece la claro, iniquidad. Mauricio, pero lo que pasa es Aborrece que la esto, iniquidad, está declarando la santidad de Dios. Su Dios aborrece la iniquidad, declara que es un único, que es poderoso y que es santo. Dios Aborrece la aborrece iniquidad. Qué la maravilla, iniquidad claro. ayer, hoy y mañana. O sea, y Dios protege a su pueblo ayer, hoy y mañana.
O sea que si el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, se comporta como Dios pide en las Escrituras, lo va a proteger como ayer, hoy y mañana. Y aplican no solo para el Israel histórico, al Israel de que estamos hablando, sino Sino también para, para nosotros, el nuevo Israel, es decir, para aplicar para el exacto, cristianismo exactamente exacto. igual. Pero como se ignoran las Escrituras, entonces se vive de cualquier manera, se vive de espaldas a las Escrituras, se vive de espaldas a Dios, se vive de espaldas al Verbo. Y lo interesante es que este Achior, que era jefe de los amonitas, entendió que todo dependía de si ellos estaban o no bien con su Dios. Si estaban bien con su Dios, eran protegidos por él. Si estaban mal con su Dios, entonces eran dejados a su suerte. Entonces, lo más importante de cierre, del versículo 22 al 25, es donde Achior les da la estrategia militar a Holofernes y a este ejército asirio que si hubieran escuchado hubieran vencido, pero Holofernes por soberbia no quiso escuchar. Dice así, pocos años hace se desviaron del camino que Dios les había señalado para que anduviesen por él, y fueron destruidos en batallas por muchas naciones y llevados cautivos muchísimos de ellos a tierra extraña. Mas habiéndose convertido poco al Señor, su Dios, se ha reunido de nuevo volviéndose de los lugares en que habían sido esparcidos, han repoblado todas estas montañas y poseen nuevamente Jerusalén, donde está su santuario. Ahora pues, aquí viene la estrategia militar. Infórmate, oh Señor mío, si ellos son reos de algún delito delante de su Dios. De ser así, marcharemos contra ellos, porque indudablemente su Dios los entregará en tus manos y quedarán sujetos al yugo de tu poder. Pero si este pueblo no ha ofendido a su Dios, no podremos resistirle, porque le defenderá su Dios y vendremos a ser el escarnio de toda la tierra. A esta Kior, cuando terminó de dar esta estrategia militar tan bárbara, tan impresionante, o sea, el tipo la tenía clarísima. Y ni La siquiera fama era de Dios judío, Mauricio, la tenía clara y ni siquiera pertenecía al pueblo de Israel. era pagano porque la fama de Dios, de Yahvé, del Dios de los judíos, de los hebreos, se había vuelto tan conocida en todas las regiones circundantes, hasta muy lejos, que todos entendieron que ese era el Dios verdadero y que si estaban bien con su Dios, no iban a poder con ellos. ¡Qué maravilla! En cambio, le dice, infórmate, porque si son reo de delito ante su Dios, son pan comido, los vamos a destruir porque su Dios los abandonó. ¡Qué maravilla! Es Claro, una es tan maravilla. hermoso, No, 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 a mí no me lo digas porque a mí me fascina. es que es una declaración de Yo, fe de parte de paganos, de enemigos, y hay están una narrando, fuerza. por un lado, la historia de Israel, y no la están narrando solamente en ese momento, la narra pasado, presente, y como tú decías antes, aplica igual para el futuro y para los días de hoy. O sea, están narrando el cómo funciona. Esto es pedagogía pura de Dios para Sí, todas las naciones y para todos los total, pueblos y para total. todos los tiempos. Y es La oración interesante. de Judith, vos viste lo que es la oración de Judith, cómo le ora, cómo le reza al Señor y cómo la describen a Judith, la mujer sensata, la mujer prudente, la que tiene un plan que dice que no se los va a contar porque, bueno, si no cuenta, obviamente lo van a estropear tal vez. Bueno, no sé, a mí este libro me parece estupendo realmente, Pero mira cómo termina, para de una cerrar profundidad. esta respuesta. Termina de la siguiente manera. Como Achior les dijo estas cosas, Holofernes lo tomó como un reto hacia él, ¿no? Como si lo estuviera ofendiendo, cuando no, Ajá, esa no era su intención. Entonces le declaran, lo sentencian a muerte a Achior, pero no inmediata, sino que Holofernes le dice, vamos a sí, acabar con todos los judíos, los vamos a destruir a ese pueblo, lo vamos a matar hasta el último. Y después de que hayamos acabado con ellos para demostrar ay, que ese Dios no existe y que nosotros somos lo único que hay, que no hay más que nosotros, entonces vamos a venir a pasarte a ti a cuchillo. Pero primero vamos a permitir que tú vivas cómo los destruimos para que te tragues tus palabras. Y luego es que te vamos a matar. Pues lo que ocurrió es exactamente lo contrario. Ellos sí, fueron los que quedaron destruidos, Holofernes quedó asesinado y Achior sí, no lo mataron porque Achior fue un testigo, aunque era pagano, aunque era sí. pueblo enemigo, dijo lo que tenía que decir, no solo a Holofernes, a nosotros y a todos los pueblos y a todas las razas y a los hombres de todos los tiempos le está diciendo las cosas como son. Es una maravilla, Bueno, claro, es una belleza. es una maravilla. Y hay una cosa muy destacable en la oración de Judith, cuando ella hace la oración, hay una parte que coincide un poco con el Magnífica, que lo que se realza es al humilde, es que Dios es el Dios de los pobres, de los humildes,
¿no? O sea, como que Dios no va con los soberbios, con los orgullosos, con... Bueno, esa parte es muy linda, bueno, en algún momento sería linda leerla, en otro programa tal vez, tendríamos que hacer un especial de Judith, pero es muy linda esa porque coincide mucho con alguna parte del Magnificat. Y las alabanzas que le dan a ella cuando viene victoriosa, porque fue ella la que venció, ella sola, una sola Sí, mujer. Las sí, alabanzas que le dan por su victoria cuando llega al pueblo de Israel y lo salvó, porque fue ella que lo salvó. Esas alabanzas que le dan a ella sí, aplican a la Virgen María porque ella es solo asombro exacto. figura de la Virgen María y su victoria final contra Satanás. Mauricio, al principio, cuando definiste los términos, mencionaste algo que parece contradictorio, como por ejemplo cuando se ve a judíos traicionando a judíos. ¿Mm? ¿Podrías desarrollar esto? Porque me parece muy importante aclararlo. Por supuesto que sí. De hecho, muchos hemos visto estas manifestaciones que han hecho algunos judíos que salen con pancartas a decir que judaísmo y sionismo son fuerzas opuestas, ¿no? No es decir, Ajá, eso es muy raro porque es como judíos declarando que no quieren el Estado de Israel, ¿no? Cuando realmente es su mismo Tanaj el que predecía que ellos iban a volver a tener un Estado. Entonces, ¿por qué algunos judíos declaran contra el sionismo? Eso pareciera como una especie de guerra interna, ¿no? Como una especie ajá. de guerra civil. Entonces, eso es lo que dejamos para esta parte de la charla, de la entrevista, y es qué significa que podamos ver hebreos contra hebreos o judíos contra judíos. ¿Por qué esta contradicción y qué implicancias tiene para el análisis de lo que está ocurriendo ahora en Medio Oriente y también en relación de lo que ocurrió en Europa el siglo pasado? Mm, Entonces vamos a poner eh, cuatro ejemplos. La matanza de los inocentes por parte del rey Herodes primero el Grande, la condena a muerte de Jesús por medio del sumo sacerdote Caifás, a ajá, través de Pilato, la destrucción de Jerusalén en el año 70 con otro judío traicionando a judíos, que es el Herodes Agripa II, que pactó con los romanos. Y por último, el acuerdo de Oslo, ya viniendo a la época presente, tres ejemplos del pasado y uno muy interesante y todo uno del esto. tiempo presente, que es el acuerdo de Oslo, y porque ahí también hay una traición al pueblo judío obligado a convivir con su enemigo. Entonces, son los cuatro ejemplos que vamos a desarrollar, pero para entender mejor todavía este asunto, voy a comenzar por un ejemplo en la Iglesia Católica, porque siempre que vemos una especie de guerra civil, lucha interna, es porque el demonio se mete, que es Ok, él es el padre de la mentira y de la confusión. Entonces, cuando vemos confusión y caos, contradicción, es porque Satanás está metido. es Entonces, metido, claro. claro, para entender esto voy a poner primero un ejemplo de la Iglesia Católica. La Virgen María dijo en el último mensaje que le dio a Sor Agnes Sasagawa en Akita, Japón, el 13 de octubre de 1973, le dijo, la acción del demonio ha penetrado hasta dentro de la iglesia, Sí, cardenales se opondrán contra cardenales y obispos contra obispos. Aquí está hablando también de una especie de guerra civil. Uno dice, ¿cómo es posible que hayan cardenales contra cardenales, que son príncipes de Cristo, pero batallando entre ellos y obispos contra obispos? Entonces, ahí hay una aparente contradicción, pero es verdad, la Virgen lo profetizó y hoy en día la estamos viendo materializado en la Iglesia Católica. Ella lo dio en 73 como profecía y hoy en día lo estamos viviendo. Entonces, ¿cómo se entiende esto que dijo la Virgen María en Akita? Pues es muy interesante que el Apocalipsis 13 tiene dos bestias. Una primera bestia negra que surge del mar y que va del capítulo 1 al capítulo 10. Y luego una segunda bestia que surge de la tierra y que tiene dos cuernos, como de cordero. Es la bestia que va del versículo 11 al versículo 18. sí, Entonces, esta segunda bestia de Apocalipsis 11, que es la única del Apocalipsis que tiene dos cuernos sí, como de cordero, lo sí, explica la Santísima Virgen María en un mensaje del libro azul del Padre Gobi, del 13 de junio de 1989 en Dongo, Como, Italia. Es un mensaje importantísimo porque ella explica ahí los capítulos 12 y 13 del Apocalipsis. Ella explica que tiene dos cuernos como un cordero, como ya en el Antiguo Testamento, el sumo sacerdote tenía un cubrecabezas de dos cuernos, una porque mitra, no, sí, era sí, como una mitra, porque el sacerdocio siempre estuvo asociado al cordero. Entonces la mitra tenía dos cuernos, como la mitra obispal lo tiene. Entonces sí, ella termina explicando que lo que se trata es de un obispo, es decir, de la masonería infiltrada en la iglesia por medio de obispos que no son verdaderos obispos, sino que son masones.
y termina diciendo esta afirmación que está en rojo. Esta infiltración masónica dentro de la iglesia ha sido predicha por mí en Fátima, cuando os anuncié que Satanás se introduciría hasta el vértice de la iglesia. Entonces, primero explica que la bestia tiene dos cuernos como la mitra, pero no se refiere a obispos fieles de Jesús. Se Claro. refiere, y le explica, Infiltrados. claro, la masonería infiltrada en la iglesia Claro. disfrazada de obispos, pero Sí. termina diciendo algo impresionante, y es que uno de esos obispos masones iba a llegar hasta el vértice, es decir, hasta el papado. Se iba a Sí. convertir en papa, un obispo Ajá. masón iba a ser claro. Y ella, mira que en el mensaje de Fátima revelado en el año 2000, esta parte no la contaron, solo contaron la primera parte, que es la Ah, visión del sí. Mesías, dicho que un obispo masón llegaría a ser papa. Y en realidad ya lo había dicho en la Salet cuando dijo, Roma perderá la fe y se convertirá en la sede del anticristo. La Salet dijo Juan Pablo II que era como la madre de todas las profecías, ¿no? Y cuando dice que Roma perderá la fe y se convertirá en la sede del anticristo, no se refiere, Clara, a que el anticristo en la iglesia va a ser de portero o de secretario o va a ser uno de la Guardia Suiza. No, si el anticristo toma el poder del Vaticano, toma el control, se hace del Vaticano, es en el vértice, o sea, en el papado. Entonces, esto lo estoy diciendo para que veamos cómo se cumple esto que la Virgen había dicho en Akita, de que iba a haber una guerra civil, una guerra interna dentro de la iglesia. Entonces, no son verdaderos obispos contra verdaderos obispos, son falsos obispos masones contra Claro. verdaderos obispos de Cristo. Claro. Entonces, de hecho, esa profecía se cumplió como estaba predicho en el Catecismo 675, que el misterio de iniquidad bajo la forma de una impostura religiosa y ofreciendo a todos los hombres una aparente solución a todos los problemas, pero al precio de la apostasía. Es decir, yo te soluciono los problemas del mundo, pero al precio de la apostasía. Entonces, la solución es a través de la unificación de falsas religiones, a través de la ecología, a través de la educación, a través de la economía, etcétera, etcétera. Es decir, que la profecía ya se cumplió. Y de hecho, hay un famoso periodista italiano, Mino Pecorelli, que fue asesinado por haber publicado una lista que se conoce como la lista Pecorelli, donde él denunció tanto altos cargos del gobierno italiano como de la Iglesia Católica que eran verdaderos masones, o sea, masones en el gobierno italiano y masones en la Iglesia, donde habían cardenales y obispos de la talla de Bea o de Biagio, ¿no? De Baggio. Sí. Y Sí. uno de ellos que yo quiero destacar, Bugnini, Aníbal Bonito. Bugnini, porque él solito le hizo más daño a la Iglesia Católica que Lutero, Calvino y Enrique VIII juntos. Sí. Porque Sí. estos tres que mencioné crearon al final cismas, ¿no? O sea, iglesias protestantes pero separadas. En cambio, Bugnini, que fue el que tenía como masón a cargo atacar, destruir la liturgia e introducir la comunión en la mano, es decir, atacar la Eucaristía, logró sus dos objetivos, pero dentro de la iglesia, o sea, logró un cáncer que después hizo metástasis. Entonces, claro, cuando se entera eh, Pablo VI que este era masón, lo destierra Irán, pero ya había hecho el daño. Y la lista Pecorelli quedó publicada justamente en la mitad del pontificado de Juan Pablo I, que solo gobernó por 33 días la iglesia. Y fue tal el escándalo que se hizo que a los pocos meses iba Mino Pecorelli por las calles en Roma y lo mataron. Pues yo me imagino que él pensó que Yo, eso le podía pesar. Claro, porque al haber publicado esta lista de altos cargos de la iglesia y del gobierno italiano, que eran masones, pues otra suerte no le podía esperar a este pobre periodista, ¿no? A este hombre. Yo introduje todo esto de la Iglesia Católica solo como ejemplo, porque ahora sí. pasamos a la parte de tu pregunta y para aclarar lo que no quedó claro en la primera parte, y es cuando vemos hebreos contra hebreos o judíos contra judíos, cuando hay confusión, cuando hay conflicto interno, es que Sí. Satanás se metió. Sí. Sí. Entonces, al entender este problema, vemos que Jesús dos veces en el Apocalipsis lo aclara en los siguientes términos. Dice en 2:9, conozco tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la maledicencia de parte de los que se llaman judíos y no son más que una sinagoga de Satanás. Claro. Y dice otra vez en el siguiente capítulo, en el 3:9, he aquí que yo te entrego a algunos de las sinagogas de Satanás que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí Mira. que yo los haré venir a postrarse a tus pies y reconocerán que yo te he amado. Lo que nos enseña entonces Jesús es que hay unos que se hacen pasar por judíos, utilizan kipá,
celebran la Pascua, Yom Kippur, Yom Teruah, pero no son verdaderamente judíos, son una sinagoga de Satanás, es decir, adoradores del demonio. Entonces, cuando vemos luchas internas o conflictos dentro de los judíos, pues resulta que uno de ese bando no son verdaderos judíos. Hay dos Claro. posibilidades importantes para explicar esto. Bueno, seguro hay más, pero hay dos que quiero poner sobre la mesa en este momento. Hay un libro que fue muy famoso en su momento, que se llama The 13th Tribe, la decimotercera tribu, de Arthur Koestler, donde esta persona expone su estudio, su hipótesis, de que los judíos askenazis europeos en realidad no son sino unos descendientes de un pueblo turco que a su vez descienden de los házaros y que en la Edad Media adoptaron el judaísmo, bien sea por conveniencia, bien sea por decisión. Por eso lo llama decimotercera tribu, porque no son una de las 12 tribus de Jacob, sino que son unos descendientes de Lázaro que se hicieron judíos o adoptaron la religión judía en la Edad Media. Esa es una posibilidad que explica esto que dice Jesús de que no son judíos, Claro. solamente lo aparentan, pero mienten, no son Pero verdaderos son judíos. truchos. Ok. Sí, aunque él lo soporta muy bien en su libro, lo sostiene de manera histórica maravillosa, inclusive con afirmaciones como que, por ejemplo, ellos no hablaban hebreo, más bien ellos desarrollaron en Alemania su propia lengua, el Yiddish, que después se hizo más popular en Centro Europa y en la Europa del Este, ¿no? Pero yo no puedo asegurar que esa sea la razón. Lo pongo Claro, como una posibilidad nada más. No es que yo estoy avalando la hipótesis de Koestler. Más claro. bien pongo otra posibilidad sobre la mesa y es que si sean judíos como tal, judíos de raza judía y de ascendencia judía, pero que en algún momento se hayan hecho masones, es decir, se hayan iniciado en la masonería y hayan comenzado a ascender en los niveles masones hasta hacerse judíos en apariencia, pero Claro. adoradores de Satanás en lo oculto. En cualquiera de los dos casos, y yo no estoy afirmando cuál de los dos es porque no lo estoy seguro, Sí, sí, estoy sí. planteando algunas posibilidades porque lo que sí es seguro, porque Jesús lo dijo en el Apocalipsis, es que hay judíos en apariencia, pero que no son judíos, y por eso podemos ver que pueden arremeter contra judíos, hacer cosas contra judíos, y es donde nosotros tenemos que decir, pero ¿cómo es posible que esas cosas pasen? Entonces, para explicar esto, yo comenté hace un rato que íbamos a poner 4 ejemplos, 3 del pasado y uno muy reciente, que es lo del el acuerdo de Oslo. Yo lo pongo aquí todo muy resumido para que sea fácil de entender, ¿no? Eh, el primer caso que quiero exponer es el de un supuesto sumo sacerdote, Caifás, mandando a condenar a muerte a un judío, a alguien de su pueblo, a Jesús, ¿no? Ajá. Entonces, ¿quién es este Caifás? Pues Caifás, primero que nada, no era un descendiente varón de Aarón, es decir, no era un Cohen. Según la ley, solamente los descendientes varones de Aarón podían ser sumos sacerdotes, es decir, no cualquier levita, sino sucesor de Aarón, es lo que se llama Cohen o Kohanim en plural. Y además, lo que cuenta la historia, y lo puede investigar cualquiera, Caifás fue nombrado sumo sacerdote por Valerio Grato en el 18 después de Cristo. ¿Quién es Valerio Grato? Es el procurador romano precursor de Poncio Pilato, o sea, el que estaba antes de Pilato, es decir, el gobierno de turno, que era un pueblo invasor, los Claro. romanos son enemigos de los judíos. ¿Y cómo Sí. es posible que los romanos, que son enemigos de los judíos, nombren el sumo sacerdote? Pero si lo tenía que nombrar el Sanedrín, no los romanos. Entonces, ¿qué significa? Que Caifás es un antisumo sacerdote. ¿Por qué digo antisumo sacerdote? Porque no fue nombrado sumo sacerdote de acuerdo a la ley, de acuerdo a las disposiciones del pueblo hebreo. Entonces, ejemplos de esto hay muchos en la historia, inclusive en nuestra Iglesia Católica ha pasado más de una vez. Pongo un ejemplo. Sabemos que Constantino fue el que puso la religión cristiana como libre, ¿no? En el Imperio Romano. Excelente, muy buena noticia para todos, pero uno de sus hijos, Constancio II, lamentablemente se hizo arriano y obligó o intentó obligar al Papa Liberio a que excomulgara o arremetiera contra Atanasio, el obispo Atanasio, que hoy llamamos San Atanasio, y a que adoptara el arrianismo. Pero el Papa Liberio se mantuvo firme a las disposiciones o a los dogmas del Concilio de Nicea, porque solamente habían pasado 30 años desde el Concilio de Nicea, donde se había declarado con toda claridad que Jesucristo era verdadero Dios y verdadero hombre.
Entonces, en el arrianismo se negaba la divinidad de Jesús y este Constancio II, hijo de Constantino, al ver que el Papa Liberio no daba su brazo a torcer, pues lo desterró y puso a su Papa, puso a Félix II, pero Félix II es un antipapa, porque no fue nombrado de acuerdo a las disposiciones de la Iglesia, sino por un poder público, por un poder que no le corresponde. Entonces, Félix II es un antipapa, como Caifás es un anti sumo sacerdote. Y pongo un Claro. ejemplo más. El Vaticano traicionó a la Iglesia de China, la Iglesia Católica, y firmó un pacto con el Partido Comunista Chino, Sí, el por medio del acuerdo. cual, claro, por medio del cual, desde hace tiempo, todos los obispos de China son nombrados por el Partido Comunista Chino. ¿Qué sentido tiene eso? Claro, si el comunismo es enemigo de la Iglesia Católica, lo ha sido por siempre. Tantos papas seguidos condenaron el comunismo, el mismo Papa Pío XII que antes nombrábamos, llegó a decretar excomunión para los ciudadanos que votaran a favor Es- de sí, candidatos comunistas de extrema izquierda. sí. Entonces, ¿cómo es posible Ese que el acuerdo comunismo... se venía haciendo, se venía renovando, pero ya esta vuelta el cardenal Zen rogó que por favor no renueven ese acuerdo. Yo recuerdo que el cardenal Zen viajó desde China hasta el Vaticano y no fue recibido. A mí me pareció eso una cosa de locos. Un hombre mayor de 90 y pico de años viajó no sé cuántas horas desde China hasta el Vaticano y no fue recibido. Se recibe cualquier cantidad de estrellas de Hollywood y de no sé qué. Y el cardenal Zen, que le tocó bailar con la más fea, por decirlo de alguna manera, sin ofender a nadie, pero con un digamos, régimen difícil, viajó para rogar e implorar que por favor no renueven ese acuerdo y no le dieron bolilla. Y él voló día y medio y otra vez día y medio de regreso, o sea, habrá perdido por lo menos 5 Tremendo días eso. No, y a mí no me fue puso muy mal recibido. ese tema, el de Claro, Cardenal. pero volviendo a este análisis, ¿qué sentido tiene que un obispo sea puesto por el enemigo, es decir, por el Partido Comunista Chino? ¿O qué sentido tiene que un papa haya sido por un emperador? ¿O que Caifás, sumo sacerdote, haya sido nombrado por un procurador romano, Valerio Grato? Eso se llama un anti-sumo sacerdote. Entonces, por eso es que a él no le importó pedirle a los romanos que maten a Jesús. Él era amigo de los romanos. El demonio se mete y logra esta lucha interna que podemos ver. Pero veámoslo ahora del otro lado, del lado no religioso, sino del lado civil, del lado del reinado. Bueno, dicho sea de paso, a quien le hubiera correspondido ser sumo sacerdote según la ley era Zacarías, que sí era un Cohen, y luego a su hijo Juan Bautista, que también era un Cohen. Cualquiera de los dos debió haber sido, y ninguno de ellos dos lo fue. Es decir, aquí se ve el desorden que había en el pueblo hebreo en tiempos de José y de Jesús, cuando no estaban nombrando sumos sacerdotes a los que debían serlo. Ahora sí paso al análisis del lado de los reyes. Según la ley, tenía que ser el rey de la tribu de Judá. Y no solamente eso, tenía que ser del linaje de David, porque la profecía de que del linaje de David, de sus simientes, saldría el verdadero rey judío, el rey de reyes, el Mesías, pues ellos le indicaban que tenía que ser no solo judío, sino descendiente de David. ¿A quién le correspondía ser rey? En la época de Zacarías, de Isabel, de Simeón, de Ana, pues le correspondía a José, pero por supuesto que no lo fue y después le correspondía a Jesús. Entonces, ¿quién fue rey en tiempo de José, de Zacarías, en tiempo de Jesús, de Juan Bautista? Fue la dinastía herodiana. Vamos a decir, brevemente resumir estos 7 antirreyes, porque todos fueron antirreyes. Herodes primero el Grande es el de la matanza de los inocentes. Luego tenemos tuvo 4 hijos que fueron reyes: Herodes Arquelao, Filipo I, Filipo II y Herodes Antipas, ¿no? Todos esos hijos. Herodes Arquelao es el del regreso de la Sagrada Familia de Egipto. Yo aquí coloco siempre las citas bíblicas en las que están mencionados, ¿no? Cuando regresa José de Egipto porque murió Herodes el Grande, el ángel en sueños le dice que se vaya a Galilea. ¿Por qué? Porque se enteró José que estaba reinando su hijo Arquelao. Entonces les tocó vivir lejos de Jerusalén, ¿no? Luego vemos en las escrituras Herodes Antipas, que fue el que le mandó a cortar la cabeza a Juan Bautista, y también es el que aparece en la Pasión de Cristo. Claro, ante quien llevan a Jesús es Herodes Antipas, pero también vemos en la Sagrada Escritura, en el tiempo de que todavía estaba vivo Juan Bautista, que él le dice a Herodes Antipas: no te corresponde
quedarte o tener relaciones con la mujer de tu hermano. Ahí se refiere a Herodes Filipo, que era el verdadero esposo de Herodías. Pero Sí, entonces Herodías se divorcia de Filipo primero para casarse con Antipas. Entonces, digamos que ese otro Filipo también está mencionado en la Sagrada Escritura. El único que yo no encontré mencionado en la Biblia es Filipo segundo, pero todos los demás sí. Y luego vemos ya al nieto, ya no hijo, sino nieto, Herodes Agripa primero, es el que en Hechos de los Apóstoles capítulo 12 mata a Santiago y aprisiona, mete en la cárcel a Pedro. Ese es el suceso hermoso donde Pedro es liberado por medio de ángeles, ay, ¿no? De la prisión. Bueno, ese Herodes es Herodes Agripa. Y por último vemos en Hechos 25 y en Hechos 26 el último de la dinastía herodiana, que es Herodes Agripa II, que fue ante el cual Pablo en Cesarea Marítima hace su defensa y apela al César, por lo cual fue enviado a Roma. Y este mismo Herodes Agripa II traiciona a su pueblo durante las guerras judeo-romanas, que fueron del 67 al 70, y que terminaron con la destrucción de Jerusalén en el año 70. ¿Qué fue lo que hizo este antirrey? Pues él pacta con los romanos, es decir, traiciona a los judíos, traiciona a su pueblo y entrega a su pueblo a cambio de un cargo en Roma. O sea, él se fue feliz a disfrutar el resto de su vida con un tremendo cargo en Roma, mientras el pueblo fue pues, masacrado, asesinado, y los claro. pocos que dejaron vivos fueron llevados a esclavos. Entonces, uno dice aquí, estamos hablando del tema de judíos contra judíos y hebreos contra hebreos, Sí, ¿no? Y la pregunta que uno se hace es cómo un rey judío manda a matar a todos los niños judíos de menos de 2 años. ¿Cómo no le duele? ¿Por qué no le importa? Porque estamos hablando como si un presidente de nuestro país, es clara, diera la orden de matar a todos los niños de menos de 2 años de su país. No dice, pero si es su sí. propio pueblo, es su propia raza, es su No propia le religión. importa, son Claro, seres corruptos. pero no, aquí va más allá que eso. Lo que quiero llegar es que todos los de la dinastía herodiana son idumeos, es decir, son descendientes de Esaú. Sí, Y es lo que estaba mirando, los eso. idumeos Sí, siempre fueron enemigos de los hebreos. Y ese claro, conflicto comenzó en el vientre de Raquel, y hay que entenderlo claro. desde la Biblia. Dice en Génesis 25, rogó Isaac a Yahvé por su mujer porque ella era estéril, y Yahvé le escuchó y concibió a Rebeca, su mujer, pero se chocaban los hijos en su seno. Por lo cual dijo, si es así, ¿qué será de mí? Y se fue a consultar a Yahvé y le respondió Yahvé, dos pueblos están en tu seno, dos naciones que se dividirán desde tus entrañas, y una nación será más fuerte que la otra, pues el mayor servirá a la menor. Aquí está dando una profecía del conflicto entre los idumeos y los hebreos, un conflicto que inicia desde el mismo vientre de Raquel, es decir, antes del parto. Y lo vemos un poquito más adelante en el mismo Génesis 25, cuando ya siendo grandes los dos, Jacob le compra la primogenitura a Esaú, le pide que se la venda. Y él estaba con hambre, le dice, ¿de qué me sirve a mí la primogenitura? Entonces él se la vende por un plato de lentejas. Y así termina diciendo, así despreció Esaú la primogenitura. Era un hombre carnal, ¿no? No era un hombre que le importara las cosas de Dios, ni la herencia, ni la primogenitura, ni las promesas divinas. No, él prefirió por un plato de lentejas vender la primogenitura. Entonces, por eso vemos en Malaquías 1 del 2 al 3, algo que también cita el apóstol San Pablo en Romanos 9:13, dice, ¿no era acaso Esaú hermano mayor de Jacob? Dice Yahvé, y yo he amado a Jacob, a Esaú empero he aborrecido. Claro, lo aborreció porque era un hombre carnal que no amaba a Dios, no le daba importancia a las cosas de Dios, despreció su primogenitura, la herencia y todas las promesas de Dios. Claro, Entonces, este conflicto que está explicado en las Biblias desde el Génesis capítulo 25 nos da a entender por qué los idumeos y sus descendientes siempre fueron enemigos, guerreros y odiaron a los judíos. Pero pasado el tiempo, Dios permitió como castigo anti-reyes, es decir, no le correspondía a ninguno de la dinastía herodiana a ser rey, porque para ser rey tenía que ser judío, judío, y además del linaje de David, y ninguno de los de la dinastía herodiana era ni judío ni descendiente de David, ni siquiera eran hebreos, eran idumeos, entonces eso es lo que se llama un antirrey, o sea, un rey que no le corresponde. Y pongo un ejemplo más para terminar esta parte. A Nicolás Maduro no le correspondía ser presidente de Venezuela, porque según la ley en Venezuela, para ser presidente hay que ser venezolano por nacimiento,
no por nacionalización. Nicolás Maduro nació en Cúcuta. Lo que pasa es que él, para poder ser presidente, pactó con otros corruptos del gobierno colombiano para que hicieran desaparecer su acta de nacimiento en Cúcuta y luego montaron una mentira tan mala que una persona lo corroboró y lo puso en video. Y es que Maduro, por un lado, su mujer y luego uno de sus ministros, en tres momentos distintos, dieron tres lugares diferentes del nacimiento de Maduro. O sea que ni siquiera se pusieron bien de acuerdo para mentir de dónde nació. Pero como dice el dicho, más fácil se agarra a un mentiroso que un cojo, ¿no? Entonces, Maduro es un antipresidente porque no le corresponde, porque no nació en Venezuela. Entonces, todos los de la dinastía herodiana son anti-reyes porque no son judíos, no le corresponde. Entonces, aquí se demuestra una vez más, cuando vemos nosotros, judíos, claro, pero ¿qué es lo que estoy queriendo hacer ver? El tema que estamos viviendo es judíos contra judíos y hebreos contra hebreos, ¿no? Entonces, claro, a Herodes el Grande no le importa mandar a matar judíos porque aunque él es rey de los judíos, no es verdadero rey de los judíos, ¿eh? Es un impostor, es un idumeo. Y a Herodes Agripa II no le importó traicionar al pueblo judío porque aunque él es rey de los judíos, es un impostor y odia a los judíos y más bien se habrá ido a Roma a celebrar y a embriagarse de vino de cómo mataban a los judíos en el año 70, porque es anti-judío. Entonces, ¿qué es lo que estoy queriendo decir? Cuando vemos nuestro conflicto interno, es porque hay algo raro, es porque el demonio se metió, es porque hay mentira. Y Jesús lo aclaró, como lo dije antes en Apocalipsis 2:9 y 3:9, que hay judíos que no son verdaderamente judíos y por eso atacan a los judíos o hacen cosas en contra de los judíos. Entonces habíamos dejado clara como el último ejemplo, de más del tiempo de nuestro, el cuarto caso que es muy importante dejarlo claro. Yo lo he aprendido no solo de la historia, sino escuchando videos, entrevistas y leyendo artículos de Francisco Gil White, a quien yo recomiendo escuchar porque está muy bien formado en estos temas. Claro, lleva décadas dedicándose al estudio de estos temas, vale la pena escucharlo. Él no es biblista ni experto en profecía, él lo reconoce, él lo ha dicho, con lo cual yo he aprendido de él, pero no estoy de acuerdo en interpretaciones que he hecho sobre la Biblia, porque en esos temas no es su tema de expertise. Pero en lo que es su análisis desde el punto de vista histórico, político, sociológico, sí creo que vale la pena escucharlo. Entonces, un resumen aquí de los artículos de Gil White sobre quién es Amin al-Husseini, que es el gran exterminador de judíos del siglo XX, pero desconocido para la mayor parte de nosotros en el mundo occidental. No es un desconocido en el mundo árabe, porque para los árabes, para los musulmanes es un héroe porque mató muchísimos judíos o procuró la matanza de millones de judíos, pero para nosotros en Occidente es un gran desconocido. Entonces, ¿qué hizo este? Yo hice aquí un pequeño resumen de su currículum y vas a ver qué desastre, ¿no? De persona. Fue uno de los líderes de las revueltas árabes del año 29 y del año 36, que dieron lugar a sendas masacres contra los judíos, entre las que destaca la matanza de Hebrón. Desempeñó un papel destacado en la formación de las primeras guerrillas árabes que atacaban a los judíos y también a británicos para oponerse al establecimiento de un Estado judío en el mandato británico de Palestina. O sea, guerrillero desde el principio y formador de guerrillas. Desde finales del 41 y hasta el final de la guerra, fue un alto funcionario del Tercer Reich. Existe evidencia de haber ideado y administrado con Adolf Eichmann todo el sistema entero de campos de la muerte. O sea, lo que se llama la solución final del tema judío. O sea, todo lo que tiene que ver con los campos de exterminio para acabarlos o asesinarlos en masa. Eso fue liderado, pues, su ejecución por Heinrich Himmler. Pero lo interesante de este tema, claro, es que cuando uno escucha el holocausto nazi de la Segunda Guerra Mundial, se le viene uno a la mente Adolf Hitler, Adolf Eichmann y Heinrich Himmler. Pero ¿quién se le viene a la mente a Amin al-Husseini como uno de los principales? Claro, porque fue ocultado su nombre. Claro, fue también el organizador de las divisiones musulmanas de la SS que participaron en el capítulo yugoslavo del holocausto, masacrando serbios, judíos y gitanos en la Yugoslavia. Luego, como él se escapó al juicio de Nuremberg y estaba apresado en apreso domiciliario en Francia, burló a los aliados. Eso es una vergüenza para los aliados porque él huyó de Francia y se refugió en Egipto, ¿no? ¿Y qué hizo en Egipto? ¿Se quedó quieto? No, siguió trabajando en lo mismo que había hecho toda su vida. Si fue muy exitoso en el holocausto judío europeo, pues dice, bueno, ahora voy a dedicarme el resto de mi vida al holocausto judío en Medio Oriente. Él propició los ataques
masivos contra el recién Estado de Israel en el 48 y en el 49. Fue el fundador del movimiento árabe, el Movimiento de Liberación Árabe, Fatah, que luego sería mundialmente conocido como la OLP, la Organización para la Liberación de Palestina, pero el que está detrás de eso es Amin al-Husseini. Y de hecho también OLP Fatah, que entrenó y armó las fuerzas del Ayatollah Ruhollah Khomeini para poner en pie el Estado islamista iraní. Estamos hablando de la revolución iraní del año 79. Estado que desde su inicio y hasta hoy ha prometido el exterminio de Israel, o sea, exterminar a los israelitas, a los judíos. Ese es el propósito de esa revolución y lo han prometido, lo han jurado más de una vez. Y en agosto de 2015, Irán firmó con OLP Fatah un acuerdo de cooperación total en función de lo mismo, de acabar con los judíos. Entonces, imagínate el currículum de este hombre, que finalmente murió en el año 74, pero después de haber hecho todo lo que hizo en Europa y en Oriente Medio, dedicó su vida entera a matar judíos y a diseñar esquemas para matarlos y a crear guerrillas, grupos de terroristas para matar judíos. Ese es el currículum de este Amin al-Husseini. ¿Qué fue lo que pasó? En el año 58, él crea el Movimiento de Liberación Árabe, Fatah, pero poniendo como líder, como presidente, a su ahijado, a su protegido, a su preferido, Yasser Arafat. Mira qué interesante que el nombre de Amin al-Husseini ha pasado desapercibido porque fue ocultado. Cuando uno escucha Fatah, uno siempre lo relaciona con Yasser Arafat. ¿Por qué? Porque es el que nos han dado como el líder supremo, claro, pero él no fue el creador fue Amin al-Husseini y eso está confirmado no solamente por artículos, páginas web y libros de autores de Occidente, sino inclusive de árabes. Los árabes, los musulmanes no lo niegan. Luego, la OLP como tal fue creada, la Organización para la Liberación de Palestina, oficialmente, digamos, en el año 64 por el presidente de Egipto de entonces, Gamal Abdel Nasser, bajo los auspicios de la Liga Árabe. Pero ¿qué fue lo que ocurrió? Siempre Fatah se intentó tragar a la OLP y lo consiguió hacerlo de manera completa desde el año 1970. Y ahí pasó a llamarse solamente OLP, o sea, lo que era OLP Fatah pasó a llamarse solo OLP, con lo cual queda ocultado el nombre Era original como de Fatah. unificado toda esa fuerza, Sí, digamos. Ya no son por, dos. por supuesto, pero detrás de esto, parte del objetivo es esconder el nombre de Amin al-Husseini, porque fue muy antipopular en el siglo XX a nivel de todo el mundo occidental, porque fue uno de los mayores genocidas del siglo XX, pues uno de los arquitectos de la matanza de 6 a 7 millones de judíos en Europa, entonces era muy antipopular, por eso es que había que ocultar su nombre, y por eso es que cuando escuchamos OLP nos suena Nasser y nos suena Arafat, pero no nos suena Husseini. Entonces al final eso es lo que está detrás de la OLP, y aquí No, qué coloqué bien en lo rojo, explicaste. Qué bien claro, lo explicaste, Mauricio, ¿eh? y aquí coloco en rojo lo que es el primer objetivo declarado de la OLP, o sea que ellos no lo ocultaron, no lo ocultan. Su objetivo declarado fue la destrucción del Estado de Israel mediante la lucha armada. Inicialmente era controlada por el gobierno egipcio, y la carta, pero después ya no. Claro, porque hay otras naciones también. O sea, no Claro, es solamente Irán. Hay otras naciones están que involucrados todos los intervienen. países y todos los grupos terroristas que quieren unirse a esta lucha. ¿Cuál es la lucha? Lo dice aquí, la Carta Orgánica Original de la OLP llamaba abiertamente a la aniquilación de Israel. Entonces, lo que está detrás de esto es la destrucción de Israel, o sea, un nuevo holocausto judío, ya no europeo, sino de Oriente Medio, y ya no perpetuado por alemanes, sino por musulmanes. O sea, la OLP tiene que ver con eso. Y la gente piensa hoy en día que la OLP tiene que ver con proteger a los árabes palestinos, amarlos, defenderlos. Le digo una cosa más interesante. Para nosotros desapareció, para nosotros en Occidente desapareció el nombre de Amin al-Husseini como el gran genocida, uno de los grandes genocidas del siglo XX, pero no en el mundo musulmán. ¿Por qué no? Porque para ellos este hombre, conocido como el gran mufti de Jerusalén, porque nació originalmente en Jerusalén, es un héroe, Clara. ¿Por qué es un héroe? Porque es un grandísimo héroe del mundo musulmán, para los que del mundo musulmán siguen la yihad, porque es responsable de tantos millones de muertes de judíos, de tantos atentados y de tantas guerras contra los judíos, que para ellos es un héroe. Entonces, todo este preámbulo lo hice, Clara, para llegar a la siguiente conclusión. El acuerdo de Oslo fue una traición al pueblo judío. ¿Por qué? Porque es obligar a los judíos a convivir con su mayor enemigo. Es como si tú le dijeras a alguien, te dejo vivir en esta casa, pero sí
pongo como condición que un león viva dentro de la misma casa que tú, para que te pueda devorar. Eso es una tradición al pueblo judío. Esto viene de las conferencias de Madrid del año 91. Ahí comenzó la tradición, pero se terminó firmando el acuerdo en septiembre de 1993. Pero es un desastre porque todo lo que estamos viviendo ahora en Medio Oriente, todo lo que se está viviendo, parte de aquí, de que obligas Estoy de al pueblo acuerdo. a convivir con su enemigo que no tiene por objetivo la prosperidad del pueblo, digamos, árabe palestino, su seguridad, su desarrollo, su educación, no, son las organizaciones terroristas que desde el principio definieron públicamente que existen solamente para borrar a Israel del mapa y para matar a los judíos, para que no existan en Oriente Medio. Y los judíos Sí, están tal obligados a cual. vivir con ellos. Eso es un desastre, claro, es un desastre, es No, una es que es un conspiración. desastre, porque aparte está claro, si vos ves, los judíos en Jerusalén pueden convivir con todo el mundo, con los musulmanes, con los judíos, con los cristianos, con todos. O sea, pero vas a, no sé, tal vez a la franja de Gaza, o vas y se pudre todo. O sea, es como una intolerancia tremenda. Porque los únicos árabes palestinos que tienen derechos y que son libres son los que viven en ciudades israelitas. Porque los árabes palestinos que viven en ciudades controladas por Hamas no son libres, son esclavos de ellos, los utilizan y ni siquiera le cumplen sus promesas. Es decir, le mienten a su pueblo, lo oprimen. Y hay muchos testimonios de árabes palestinos denunciando a Hamas. No los quieren porque los oprimen y la gente no lo sabe. Por eso conviene escuchar los videos no solo Sí, de sí, Francisco Gil Guay, también de Jacob, también de otro analista argentino, pero que vive allá en Israel, que se llama Gabriel Ventasgal. O sea, conviene escuchar realmente las cosas como son. que bueno, dentro de todo lo que es la situación, hay un tema muy importante que nos quedó pendiente la última vez y es sobre las apariciones de la Virgen de Fátima y su relación con el mundo musulmán. Si te parece, Bellísimo Mauricio, tema, cerremos con este tema. bellísimo tema. Y gracias porque fuiste tú la que lo propuso en la parte uno. Dale. Eh, bueno, ahí Fátima ocurrió algo muy interesante que no ha ocurrido en ningún otro lugar y en ningún otro momento histórico, y es que coinciden dos cosas que son extremadamente importantes para el mundo musulmán, coinciden en ese lugar y en ese momento histórico. Me refiero a Fátima. ¿Por qué? Porque Fátima y Coba diría son importantes en el mundo musulmán. Fátima es la cuarta hija de Mahoma, pero es la única que no murió pequeña y por tanto fue la transmisora de la sucesión consanguínea, porque cuando murió Mahoma era la que estaba viva, los otros habían muerto. Y además se casó con el primo menor de Mahoma, convirtiéndose así en su yerno, y por tener tan estrechas relaciones de consanguinidad, reclamó para sí la sucesión como la ven los chiitas, que son los que defienden que la sucesión de Mahoma va por la línea consanguínea, a diferencia de los sunitas, que son las que defienden que se hace por la vía de la elección. Bueno, para los musulmanes, Fátima es objeto de inspiración y su nombre es muy popular en el mundo musulmán, especialmente entre el grupo chiita. Y Fátima recibe muchos títulos de parte de los musulmanes como Azahara, que significa la que brilla, o también Al-Batul, que significa la casta y pura. Y es muy interesante porque realmente estos títulos aplican realmente es a la Virgen María, ¿no? La que brilla y la casta pura es la Virgen María, ¿no? Pero esto para decirle lo importante que es Fátima como nombre en el mundo musulmán, porque es hija de Mahoma y su descendiente consanguínea, ¿no? El lado de los chiitas. ¿Cuál es el otro nombre importante que coincidió en el espacio y en el tiempo? Pues Coba de Iría, que fue donde fueron las apariciones de Fátima. ¿Y por qué es tan importante en el mundo musulmán? Porque, según la tradición, fue en Cueva de Hira, en las montañas cercanas a la Meca, donde recibió supuestamente Mahoma la primera parte del Corán. Mira qué interesante que justamente coincidan ahí en Portugal, en ese lugar, el nombre de Fátima y el nombre del lugar. ¿De dónde viene esto históricamente? Voy a leer textualmente de un artículo que yo recomiendo leer en el portal Rey Justicia Nuestra de mi amigo Carlos Canosa. Muy interesante, voy a citarlo textualmente. Dale. En el siglo XI, algunos príncipes cristianos reanudaron la lucha contra musulmanes. Era el inicio de la Reconquista, estamos hablando de la península ibérica. Y durante una batalla librada por el conde de Ouré, cerca del sitio donde el santuario mariano se encuentra hoy en día, lo que hoy en día es Portugal, una princesa árabe llamada Fátima fue capturada. Poco tiempo después se convirtió al catolicismo, tomando el nombre de Oureana, quien se terminó casando con el tal conde de Uré en 1158. El pueblo guardó la memoria de esta princesa que se había convertido a la fe verdadera, o sea, que se hizo católica. Mira qué interesante. Luego continúa. ¿Será acaso una mera coincidencia que la Virgen María, reconocida por el Islam como la madre del profeta Jesús, haya decidido aparecerse en este pueblo precisamente?
La respuesta que da es no. Es una invitación para pedirle a Nuestra Señora por la conversión de los musulmanes, para que muchos de ellos pidan ser bautizados, tal y como lo hizo aquella princesa árabe. ¡Uy, qué cosa tan interesante! De hecho, yo no sé si tú sabes que muchos musulmanes han visitado Fátima, muchos, muchísimos, porque ellos Me han lo habías entendido contado. ellos han entendido que detrás de esa aparición mariana, y ellos respetan a la Virgen María, creo que es el único nombre femenino que aparece en el Corán, aunque yo no soy experto del Corán, pero Sí, pero la respetan porque es la madre de Jesús, sí. mencionado también muchas veces en el Corán, y ellos entendieron que había un mensaje dirigido a ellos, al pueblo musulmán, por eso ellos van a Fátima. Qué interesante. Y quiero cerrar entonces con una cita del venerable Fulton Sheen. ¿Por qué la Santísima Virgen en este siglo XX decidió manifestarse en el insignificante pueblo de Fátima para que a todas las generaciones futuras las conocieran como Nuestra Señora de Fátima? Como nada sucede fuera del cielo y sin la delicadeza de todos los detalles, creo que la Virgen escogió ser conocida como Nuestra Señora de Fátima como una promesa y un signo de esperanza para el pueblo musulmán y para asegurar que quienes le muestran gran respeto algún día también aceptarán a su divino Hijo. Cierro comillas. Qué cita tan hermosa del venerable Funtón Shin, quien también entendió que detrás de la aparición de Fátima no solo hay un mensaje importantísimo para el mundo católico, para el mundo cristiano, sino también para el Islam, para el pueblo musulmán. Así que yo quería cerrar con este mensaje de esperanza y haciendo alusión también a esta persona que para mí es la conversión más Ah, importante sí. que puede haber habido en los Nos últimos reúne a tiempos. todos esta persona, Mossad Hassan Youssef. Es que es impresionante porque yo lo veo así, no hay una conversión en este momento histórico más importante que esta, Sí, una conversión que tiene implicancias en el es mundo cristiano, en el mundo judío muy y en el inspirador. mundo musulmán. En el mundo cristiano porque se hizo cristiano, en el mundo judío porque hoy en día es informante de los judíos y les ayuda, como él es un ex Hamas. Es que de hecho, fíjate que él es un hijo de un fundador de Hamas y él también fue miembro de Hamas, con lo cual conoció desde adentro cómo desde pequeños los llevan hacia odiar, les alimentan el odio desde Claro. pequeños y crecen con ese objetivo de vida, que es matar judíos y eliminar al pueblo judío y la existencia de Israel. Entonces, él testifica con un amor muy Ya me grande a acordé. Jesucristo porque dice que Jesús lo salvó del odio, lo libró del odio hacia Sí, los sí, demás. sí. Entonces, él no odia a ningún pueblo. Él está ahorita en la mitad de las tres religiones abrahámicas sin odiar a ninguna de ellas. Sí combate a Hamas en cuanto a ideología, porque la denuncia como una ideología hacia el odio y hacia el asesinato que es insana y que lleva al mundo a la guerra y a la muerte. Entonces, mira qué conversión tan bárbara. Cristiana porque habla con un celo y con un amor a Jesucristo que ojalá muchos católicos Muchos hablaran católicos con, hablarán claro, ojalá muchos igual. católicos testificaran a Jesús con Sí. tanto Ah, amor y me con acordé. tanto celo. Es impresionante para el mundo musulmán porque fue musulmán, pero él no alberga ningún odio contra el pueblo musulmán ni contra la cultura árabe. Al contrario, es su raíz, es su origen. Sí, Entonces, y además esa conversión, un ejemplo para el mundo musulmán, es un mensaje de esperanza para el mundo musulmán de que sí hay un futuro de verdad, de vida, de paz en Jesucristo. Y también es relevante para el judaísmo porque hoy en día es amigo de los judíos, ayuda a los judíos y es informante, como él es ex Hamas, pues claro, sí, les conoce puede todo explicar a a ellos. fondo. Claro, conoce todo a fondo. Entonces, yo no creo que haya una conversión más potente y poderosa en el mundo en este Sí, momento que sí, la de este hombre. totalmente. Vale la pena escucharlo. Coincido Y la foto que aquí puse es de un acto con la increíblemente ONU. heroico, interesantísimo, donde dejó a todo a la ONU callada, lo dejó a Sí, todos sin yo saber vi el video, es qué decir, tremendo. y donde denuncia en la ONU que el mayor enemigo del pueblo palestino es jamás, Sí, es se lo jamás. quedan mirando, Y, la- tremendo, lo miran así como. todo el mundo voltea a verlo y nadie supo qué responder. Se quedaron como diciendo, ¿y esto de dónde salió? ¿Qué es esto? ¿Quién es este? Impresionante lo que hizo Yo este lo hombre. vi, Todo es el brutal. mundo tiene que ver el video corto, pero impresionante, de la intervención de Mossad Hassan Hussein en la ONU con esta denuncia. El verdadero enemigo del pueblo palestino es Muy Hamas. Qué valiente. bárbaro. Y además, qué testimonio de conversión, qué amor a No, Cristo. ¿Qué fe yo lo tiene este sigo, hombre? yo lo escucho, yo lo escucho. Te digo, es muy fuerte. Es una persona transformada. Me acordé las tres cosas que dijo. No nos tiene que mover el miedo, no nos tiene que mover la venganza, nos tiene que mover el sentido de la justicia. Eso dijo. Y a mí me gustó, porque si no hay justicia, esto lo decía un papa, no hay paz. Claro. Solo puede haber paz en la verdad y en la justicia. Exactamente.
Y así está la doctrina católica también, ¿no? Así lo han dicho varios papas. Solo puede haber paz en la verdad y en Paz la en la justicia. justicia, gloria en la piedad. Es En la bíblico. mentira y en la injusticia no hay paz. Es una falsa paz en todo caso. Una dictadura impuesta donde todo el mundo se calla por miedo, pero no, eso no es paz. Una dictadura impuesta por miedo no es paz, ni es Exactamente. libertad. Sí, Quiero concluir rápidamente con la misma lámina con la que comenzamos. Al pueblo judío, yo lo amo y debemos amarlo como a todos los demás también. pueblos de la tierra. Al judaísmo como religión, pues como católico debemos amarlo porque Romanos 11 establece que somos nosotros judeocristianos, es decir, que la raíz del cristianismo está en el judaísmo, es la misma Torá, o sea, el mismo Pentateuco, las mismas leyes, los mismos mandamientos. De hecho, Clara, cuando le preguntan a Jesús cuál es el mandamiento más importante, tú sabes lo que hace Jesús, te lo voy a decir. Cita Sí, la ley, es decir, el cita la Deuteronomio, ¿eh? Torá. Claro, Sí, porque primero cita Deuteronomio 6:5, amarás al Señor tu sí, Dios con todo tu sí, corazón, con toda tu alma, con todo tu ser, y luego cita Levítico 19:18 y sí, amarás al prójimo como a ti mismo. O sea, Jesús cuando le preguntan cuál es el mandamiento más grande, ¿qué hace él? sí. ¿Redefinir algo? No, citar la ley. Es más, La ley. O sea, Jesús mismo dijo, no eh, varió. O sea, no, porque además él dijo que él no vino a cambiar la ley, no vino a anularla, no sino vino a desautorizar al Padre. no, él no vino a abolir la ley, sino vino a revelar su verdadero significado y a llevarla a su plenitud. Por eso él cita la ley, porque él es continuación, él no hace una abolición de la ley. Eso significa que el cristianismo tiene toda su base en el judaísmo. Al Estado de Israel debemos aceptarlo porque es una nación soberana, querida por Dios, decidida por Dios y se cumplió la profecía por disposición divina, independientemente del cómo se creó, fue Dios quien lo dispuso, para eso dedicamos toda la primera parte. Y en Tremendo. la parte final, lo que expusimos es que cada vez que vemos que hay un conflicto interno, judíos traicionando judíos, judíos batallando contra judíos o judíos procurando la muerte de judíos, es que uno de los dos bandos no son verdaderos judíos, como lo dice Claro, Jesús en Apocalipsis 2:9 claro, y 3:9. claro. Entonces, si una persona quisiera convencerme de que no es el término sionismo el correcto, no como movimiento inicial, sino como ideología actual. Para referirme a esta contradicción, yo no quiero reducir la discusión a un tema semántico. Entonces, si no lo quieren llamar sionismo o antisionismo, vamos a hablar con una nueva terminología, es decir, Sí, vamos a definir que se mete el malvado cuando vemos judíos contra judíos, es decir, cuando vemos movimientos, ideologías donde vemos judíos traicionando judíos, eso está mal, hay que analizarlo y entenderlo, porque eso es lo que tenemos que combatir y rechazar, esa lucha interna que a mí me duele que le exista, porque también me duele que dentro de la Iglesia Católica tengamos nuestra lucha bueno, interna pero de lo que obispos pasa contra que, obispos y cardenales lo que contra pasa es que se cardenales. producen arriba y después se derraman para abajo. Por supuesto, tienen consecuencias en todo el pueblo, así como tienen consecuencias en toda la Iglesia Católica, tienen consecuencias en todo el pueblo judío. Pero lo que yo quiero decir como conclusión y cierre es que no vamos a entender la traición de judíos a judíos si no analizamos la declaración clara y explícita de Jesús en el Apocalipsis, donde dijo que hay judíos que no son verdaderos judíos, sino que mienten. Entonces ahí uno entiende que no todos los que usan kippah celebran Pascua, o celebran Yom Kippur, o celebran Rosh Hashanah o Yom Teruah, son verdaderos judíos. Entonces ahí uno entiende que también hay un conflicto interno y cuando uno ve judíos afectados por gente que son supuestamente judíos, quiere decir que los del otro bando no son verdaderamente judíos. Eso fue lo que dijo Jesús. Entonces no tenemos que estar en contra de todos aquellos traidores que se hacen pasar por judíos. Bueno, pero yo creo que esto pasa a nivel de todas las religiones. No todos los musulmanes son verdaderos musulmanes, no todos los católicos son verdaderos católicos y no todos los judíos son verdaderos judíos. O sea, no Pero to- yo, o sea, yo creo que los que viven fielmente su fe son los verdaderos, pero los que lo viven realmente como es. claro, pero yo quería cerrar con esto para que la gente entienda que el acuerdo de Oslo es una traición porque tú no puedes obligar a los judíos a convivir contra aquellos que les declararon que los van a No, obvio, exterminar, es a una eliminar, locura. que Es los van a como borrar del mirar mapa, a... les hacen Sí, la guerra hasta el final, hasta que muera el último. Tú no lo puedes obligar a vivir contra quien declaró que ya no va, que va a hacer lo que sea para que no existas. Eso está mal, Clara, y hay que entenderlo no, desde sí, la sí, raíz. no, no, es una locura, es una locura. Así que bueno, nos despedimos y bueno, le damos gracias a Dios por poder volver a, a seguir emitiendo diálogos para la esperanza. Suscríbanse, toquen la campanita, pim, 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 todo eso. Y bueno, para mí es un placer
seguir trabajando contigo, Mauricio. Muchas gracias, ¿eh? Gracias a ti, Clara. Dios te bendiga a ti y a todos los que escuchen este programa. Dios bendiga al pueblo de Israel que está pasando por momentos muy duros, muy difíciles. Sí, Y ánimo a fijar nuestra atención más en la Biblia que en las noticias, que es lo que yo siempre digo, porque si sacamos la Biblia de nuestro análisis, vamos a quedar confundidos. Así es. No, sí, las noticias nos van a enredar la cabeza y pueden poner nuestro corazón en el bando que no es. Dios los sí. bendiga a todos. Sí, mirar desde las escrituras tiene otra connotación, ¿no? ¿Eh? Bueno, muchas gracias y hasta la próxima, ¿eh?